Nombre del Señor. Quisiera con ayuda del Señor hablarles sobre el tema el reposo. Amén. Viene de la raíz Shabbat, que significa descansar, cesar o dejar un trabajo. Gloria al nombre del Señor. Del latín repausar. Amén, compuesta por dos palabras, re y pausar, que significa pausa. Gloria al nombre del Señor. Y no solamente Dios dejó en la palabra un espacio para el reposo físico, sino aún para un reposo más importante que este, que es el reposo espiritual. Amén. Todos sabemos que la Biblia dice que Dios creó todas las cosas en 6 días. Amén. Y dice que al séptimo día, ¿qué hizo? Reposó. Oye, estaría Dios cansado de hacer tantas cosas, ¿verdad? No, Dios no conoce el cansancio. Dice Isaías que Él no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Entonces, cuando dice que Dios reposó, es que Dios cesó de hacer las obras. Amén. Ya terminó de hacer todo, y ese día cesó de hacer todo. Pero además de esa palabra que Él reposó, nos da el ejemplo físico y el ejemplo espiritual de lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Amén. Luego Dios implementa a su pueblo que debía trabajar 6 días, y el séptimo día era día de descanso. Amén. Era un cese de toda obra. No podían ellos ni encender fuego en su casa. Amén. No podían labrar, y aun si estaba una buena cosecha de aceituna, una buena cosecha de vides, ellos no podían recoger ni cegar nada. Era día de reposo. Había que consagrarlo, había que apartarlo para dedicarlo a Dios. Y no solamente ellos, sus animales y los esclavos que habían en casa, aunque fueran extranjeros, tenían que hacer lo propio, tenían que descansar. ¿Cuánto alaban al Señor? Nos habla de un descanso físico necesario, mega importante para el cuerpo. Que a veces le toca a uno trabajar sin descanso, pero llega un momento en que el cuerpo dice, no aguanto más, o se enferma, ¿sí o sí? O cae patas arriba, hermano, y no lo pare de ahí nadie dentro de 3 días. ¿Cuánto alaban al Señor? Porque estamos hechos de esa manera, y a su nombre. Entonces, esto era luces y sombras de lo que había de venir. Amén. Porque desde el principio, desde que el hombre pecó, el hombre lleva en sí, en su alma, un peso de pecado, un cargo de conciencia. Amén. La persona, por muy atea que se haga llamar, por muy impía que se haga llamar, tiene sobre su vida un peso de pecado que le asedia, y tiene una carga de conciencia que le persigue. ¿Cuánto alaban al Señor? Y esa carga y ese peso no se va con el entretenimiento, no se va con las fiestas, no se va con distracciones de cualquier índole, no se va con, hermano, la gente como lo hacen terapias, en bailes, amén, en parrandas, se gastan el dinero para tratar de dejar a un lado, de obviar aquel peso, aquella carga, aquella turbación, aquel problema, pero nada
ni nadie en esta tierra le puede dar reposo a un alma. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Por eso hay muchas vidas cargadas y recargadas. Y entonces aparece la ansiedad, aparece la depresión, aparece el nerviosismo, aparece una gran cantidad de problemas y enfermedades que no existen fármacos para eso, porque no es un problema físico, sino un problema en el alma de la persona. Gloria al nombre del Señor. Todo consecuencia del pecado, consecuencia de la incredulidad, de no entregar su vida a Cristo. ¿Cuánto alaban al Señor? Eso en una persona que nunca ha pisado una iglesia, que no ha experimentado el poder de Dios, digamos que entra entre lo normal, que sea una persona en depresión, en ansiedad, amén, que sea una persona bajo una aflicción y un nerviosismo tremendo. Es normal, de alguna manera, gloria al nombre del Señor. Pero lo triste es que dentro de las iglesias, dentro del pueblo de Dios, hay personas en depresión, hay personas en ansiedad, hay personas en nerviosismo, hay personas en una situación espiritual desesperante que no sabe a dónde ir, no sabe a dónde correr, no sabe a quién recurrir, gloria al nombre del Señor, pero sabe que, hermano, aquí está la solución, aquí está el que da reposo, aquí está el que tiene reposo, porque Él es el reposo y no es otra cosa, no es otro que nuestro amado y Salvador Jesucristo. Y a su nombre. En San Mateo capítulo 11, vamos un momento ahí, dice la palabra del Señor en el verso 28. ¿Cuánto lo tienen? Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y estáis cargados. Amén. El ser humano se desenfrena en el trabajo, en alcanzar metas seculares, materiales. No es malo tener cosas materiales. Lo malo es que cuando la persona se enferma, amén, hay un deseo enfermizo de alcanzar cosas materiales que no dejan de ser pasajeras. Amén. Y bueno, tienen un buen trabajo, pero le ofrecen horas extras y hace horas extras. Y esas horas extras le roban el tiempo del descanso, le roban el tiempo de la esposa, le roban el tiempo de los hijos, le roban el tiempo de Dios, que es más importante, le roban el tiempo del culto, y la persona comienza a trabajar y a trabajar y a trabajar, no descansa, no duerme, gloria al nombre del Señor, y va entrando, hermano, como en un túnel, en un embudo, que ya no puede salir de ese lugar. Amén. El cansancio físico, psíquico y espiritual lo lleva a una depresión terrible, a una ansiedad, y llega el momento que las 2 o 3 horas que tiene para dormir ni siquiera duerme, porque su corazón en estado físico de reposo va acelerado. ¿Cuánto alaban al Señor? Hay una ansiedad tremenda en la humanidad hoy en día. Hay un desenfreno, hay una carrera desesperada hacia un supuesto éxito material, económico e intelectual. Y esas personas, cuando pasa el tiempo, se vienen a ver y a dar cuenta que están trabajados y están cargados, pero están sin reposo. Están sin descanso. ¿Cuánto alaban al que vive? Amén. Entonces Dios hace un llamado a todo aquel: venid a mí los que estáis trabajados y estáis
cargados. Hay una carga de problemas, hay una carga de deuda, hay una carga de fracaso, hay una carga de sinsabores, hay una carga de pecado, hay una carga de situaciones sentimentales, familiares, gloria al nombre del Señor, sociales, económicas, y esa carga, hermano, lleva al desespero, y muchas personas han terminado suicidándose, abandonando su familia, abandonando la iglesia, abandonando a Dios, abandonando la palabra de Dios. ¿Por qué? Por causa de la incredulidad. Y lo vamos a ver más adelante. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Pero Dios nos promete reposo. Dice, y yo os haré descansar. Amén. Dios promete a través de Jesucristo, nuestro amado Salvador, que Él nos hará descansar. Muy importante. Qué triste vivir en esta vida tan corta que es, y vivir una vida de ansiedad, de problemas, de odio, de rencores, de celos, de envidia, porque no hay reposo. ¿Cuánto alaban al Señor? Pero qué bueno cuando venimos a Dios, hermano, y descansamos en Él. Pero ¿cómo descansamos en Él? Primero, creyendo en Él. Segundo, creyendo a su palabra. Tercero, sirviéndole. Amén. Dice en el verso 29, llevad mi yugo sobre vosotros. Oye, Señor, yo vengo para que me haga descansar, y vengo y me vas a poner un yugo. Sí. El otro yugo del mundo, del pecado, de la maldad, es peor. Porque va enyugado al mundo, al diablo, a los demonios, al vicio, a la maldad. Y nadie puede romper ese yugo, solo Jesucristo. Si nosotros creemos en Él, venimos a Él. ¿Cuántos estamos en Él? Entonces ahora, cuando estamos en Él, debemos creerle a Él, a lo que Él dice. Y si Él dice, lleva mi yugo, hay que, hermano, doblarla, servir y dejar que nuestro Salvador nos ponga su yugo sobre nosotros. Ahora vamos enyugados con Cristo. Antes íbamos enyugados al pecado. ¿Sí o sí? Quiere decir que ahora usted no puede tirar donde usted quiera. Porque hay gente que cuando le aparece un problema, dan un volantazo y se desvían. Salen huyendo. Se van de la casa. Se van de la iglesia. Se van del trabajo. No aparecen a comer. Dejan a la esposa comiendo sola porque están enfadados. Dejan a los hijos tirados porque están enfadados. Porque no estaban enyugados a Cristo. Pero ahora, cuando hemos sido enyugados al Señor, en medio de ese problema, de esa adversidad, encontraremos descanso. Y a su nombre. Si usted era de esos de los que huía, salía corriendo, cualquier problema, huía, pero el problema se convierte en su sombra. Donde quiera que va, ahí está el problema, porque el problema no es los demás, el problema eres tú. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Pero el Señor dice, ahora tomad
Dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Cuando nosotros obedecemos a esa palabra, vamos a comenzar a aprender lo que es esperar en Dios, lo que es paciencia, lo que es humildad, lo que es fe, lo que es perseverancia, lo que es obediencia. Porque hay gente que nacen con un corazón rebelde, o yo no sé si nacen así o se forman así, pero hay gente con corazones rebeldes, corazones salvajes que llaman. No se sometan a nadie, no se sujetan a nadie, quieren hacer lo que quieren, lo que les apetezca, quieren ser libres, pero están esclavizados. Pero cuando venimos al Señor, que nos enyugamos a Él en fe, a su palabra, en obediencia, entonces Él dice, y aprended de mí, que soy manso y soy humilde. Solo los humildes se someten a Dios. Solo los humildes se someten a la palabra. Solo los humildes son capaces de obedecer la doctrina de la palabra. ¿Cuánto alaban al que vive? Amén. Y dice que soy manso y humilde de corazón. Cuando hacemos eso, entonces el Señor dice, ahí tendrás reposo. Ahí vas a encontrar reposo. Ahí vas a hallar reposo. Y Él dice, y hallaréis descanso, ¿para quién? Hallaréis descanso para tu alma. Estamos hablando de ese reposo espiritual. Quiere decir, hermanos, que en desobediencia no hay alma con reposo. Porque la Biblia dice, no habrá paz para los impíos. Y punto. Que un impío me diga, mira, estoy bien desde que salí de la iglesia, me va bien, estoy súper guay. Mentira, no tiene paz, no tiene reposo, su alma no tiene sosiego. Y a su nombre, porque la Biblia lo dice. Entonces, la única manera de encontrar reposo a nuestra alma, creyendo en el Señor y sirviendo al Señor. Fíjense que el servicio nos lleva, amén, a tener reposo en Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. También, al estar con el Señor, su presencia nos llena de reposo, de confianza. Lo podemos encontrar en Éxodo capítulo 33, en el verso 14. Le dijo el Señor a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. El solo hecho de creer que Dios está con nosotros, eso debe darnos paz. Usted no puede entrar en desesperación, en turbación, aunque vea que el mundo, hermano, se parte en 4 pedazos. Que se partan 4 pedazos, más continentes habrán. Amén. Pero eso no nos puede a nosotros alterar los nervios. Usted no ve que España es uno de los países de Europa donde la gente más sufre de depresión, de crisis nerviosas, de patatús. ¿Cuánto alaban al Señor? Pero también uno de los países más ateos y rebeldes al Evangelio. Amén. ¿Cuánto alaban al Señor? Tremendo eso. Y uno de los países donde la gente más sufre
paros cardíacos. Porque la gente anda por la calle, hermano, con un nervio y con un desespero y con una cosa y con una ansiedad encima, como que si eso le fuese a ayudar más. Si estás sin Cristo, que Dios tenga misericordia. Pero si conoce a Dios y anda con eso, entonces tiene que, hermano, acercarse a Dios, servir a Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? Confiar en Dios, esperar en Dios, enyugarse con el Señor, aprender del Señor que es manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso, reposo. ¿Para físicamente? No, para el alma. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. En Salmos capítulo 55 está el salmista en medio de un montón de problemas. Y él expresa y dice en el verso 6, y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Me iría a morar en el desierto, dice. Eso es lo que mucha gente quiere. Usted no ve que el deseo más grande del ser humano es poder volar. Porque el volar hay una sensación de libertad, de descanso, de paz. Pero aunque el ser humano volara, gracias a Dios que nos permitió, porque los suicidios serían más altos todavía. Amén. Aunque el ser humano volara, pero no tuviera a Cristo, igual se sentiría como un pájaro enjaulado. Porque es un problema en el alma. Entonces el pueblo de Israel tenían que descansar el día sábado, el séptimo día. Y ese día Dios lo había santificado para que ellos guardaran ese día, hermano, ese mandamiento, y en ese día se acordaran de Dios, del pacto. Pero eso tenían que hacerlo todos los fines de semana, sin parar, para tener un poquito de descanso. Eso día nos estaba hablando de nuestro amado y Salvador Jesucristo. Él es nuestro reposo, Él es nuestro descanso, Él es nuestro auxilio. Ahora nosotros no descansamos una vez a la semana, sino que todos los días, como estamos en Él, tenemos descanso en Él. Nuestra alma reposa en Él. Oh alma mía, reposa, dijo el salmista. Y a su nombre. Ahora, aunque el creyente ande en medio de problemas, en medio de enfermedad, en medio de adversidad, en medio de escasez, en medio de deuda, hermano, al estar en el Señor hay reposo en nuestra alma, hay descanso en nuestra alma, hay paz, hay gozo, hay contentamiento en la vida del creyente que tiene a Cristo en su corazón. Porque ha entrado en Él. Por eso es que nosotros debemos entrar en Él. Él es la puerta. Amén. Y hay que entrar en Él para tener descanso. No podemos ser creyentes a la distancia. Tenemos que estar en Él. ¿Cuánto alaban al Señor? Volvamos a Hebreos, capítulo 3. En el verso 7 dice, por lo cual
como dice el Espíritu Santo, escuche, si oyereis hoy su voz, ¿cuánto están escuchando? No endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. ¿Qué estaba refiriéndose el Señor aquí? Que ellos por incredulidad perdieron el descanso de entrar a la tierra prometida. No entraron a la tierra por incrédulos. Y la gente no entra, no viene a Jesucristo y no entra a Él por no creer a la palabra. Por eso dice, si oyeres hoy su voz, no endurezca el corazón. Cree solamente. Cree que Dios te va a ayudar. Cree que Dios te va a sanar. Cree que Dios te va a respaldar. Cree que Dios tiene el control de todas las cosas. Cree solamente. Es la palabra de Dios, lo que Dios dice. Solamente nosotros debemos ser fieles a Dios y creer la palabra de Dios y miraremos la gloria de Dios. ¿Por qué desesperarse? ¿Por qué perder los nervios? ¿Por qué, hermano, ir al hospital con una crisis nerviosa? Ya ni se le ocurre decir que es cristiano si usted llega a llegar allá así. Diga que es simpatizante o no diga nada. ¿Cuánto alaban al Señor? Y mucho menos vaya a decir, es que en la iglesia me ponen de los nervios. No, que el Señor reprenda al diablo, lo ponen los nervios los demonios que lleva encima. Amén. Por hacer pecados ocultos. ¿Cuánto alaban al Señor? Por estar murmurando, criticando, chismeando, eso sí entran los demonios. Pero si usted es una persona fiel, que crea a Dios, que crea la palabra, usted tiene paz en cualquier circunstancia de su vida. Tiene paz. Miren, en Venezuela, un pastor amigo, salieron de una reunión de pastores y él iba en el coche y tuvieron un accidente. Y en ese accidente murió su esposa, un muchacho más joven que yo. ¿Y sabe qué, hermano? Ese muchacho, el mismo pastor, él mismo, le celebró el culto fúnebre a su esposa. ¿Qué lo llevó a tener esa paz? Tremendo eso. Eso no es fácil. Y estaban recién casados, no tenía mucho tiempo casados, 1 año, 2 años de casados. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Qué lleva a una persona a tener esa paz, esa tranquilidad? Porque ha entrado en el reposo de Cristo. Y hay gente que porque, ay, no hay leche, ya pierde la paz. Ay, no hay esto, pierde la paz. Ay, no tengo para pagar, pierde la paz, pierde el reposo. Qué triste, ¿cuántos alaban al Señor? Y a su nombre. Por incredulidad, porque el Señor dice que Él provee, o no ha provisto. Dice en el verso 11, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y punto. El Señor se lo dijo, ustedes por incrédulos no van a entrar a la tierra del reposo que les prometí. No entrarán. Porque la incredulidad lleva como fruto la desobediencia. Cuando una persona no cree lo que dice la Biblia, lo desobedece.
No, eso yo creo que es como un poco exagerado, dicen algunos. ¿Que ahí les gusta exagerar un poquito? Incrédulo. Incrédula. ¿No te pareciera exagerado si fueses creyente? Y no serías desobediente. ¿Cuánto alaban al Señor? Tremendo eso. Dice, mira hermanos, escuche, esto para nosotros, que no haya ninguno de vosotros con corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Hay gente que con un problemita que tuvieron en la iglesia, yo ya como que me estoy pensando no ir más para allá. Ahí se ve lo que ha creído en Dios. ¿O usted cree que Dios nos permite esas cosas? Las permite. Los conflictos. A ver cuál es el calibre que hay en nuestra vida. A ver si de verdad, no para demostrarle a Dios, para Dios demostrarnos a nosotros mismos. De que le cantamos, Cristo yo te amo, y se envíame a mí, Señor, aunque sea por caminos tenebrosos, yo iré. ¿O no cantamos eso? Y el Señor dice, pues vamos a ver si es verdad. Y con alguien comentó algo, y comentaron de mí, porque hablan de mí, que no sé qué, que no sé cuánto, y forma, hermano, un zaperoco. Pierde el gozo, pierde el reposo, pierde la paz, se termina condenando a sí solo. Entonces el Señor está diciendo con esa actitud, ¿has visto que no es tanto lo que me amas? Porque no estás en mí. ¿Cuánto alaban al que vive? Y a su nombre. Amén, amados. Pero el creyente que está en el reposo de Dios, que es aquí, pero también será arriba. Mientras estamos aquí, estamos en reposo. Estamos tranquilos. ¿A usted le preocupa la economía del mundo? A mí ni me va ni me viene. Ni me preocupa quién gobierna o deja de gobernar. No me preocupa. Si es de derecha, si es de izquierda, si es de centro, ahí estará el que Dios ponga. Y ya está. No es que sea una persona indiferente, digo desde el punto de vista de preocupación. No dependemos del mundo, ni de su economía, ni de sus corrientes. Dependemos del Dios vivo. ¿Cuánto alaban al Señor? Y como no tengo acciones por ahí en ninguna bolsa, pues mucho menos me preocupa eso. ¿Cuánto alaban al Señor? Que sube, que baja la bolsa. Yo todos los días bajo la bolsa de la basura. Amén. Y subo la bolsa también de la compra. Pero que sube la bolsa, que baja la bolsa, la gente se tira a los pelos, hermano. A mí eso a nosotros no nos preocupa. ¿Cuánto alaban al Señor? De que si me echan del trabajo, de que si no me echan, de que si me... Entonces usted no tiene que preocuparle, hermano. Usted tiene que serle fiel a Dios y ya está. Que si lo echan de un lugar, Dios lo recoge en otro lado. Y Dios lo va a sustentar y Dios le va a dar como lo ha hecho hasta el día de hoy. Pero tirado no deja el Señor a sus hijos. El Señor no deja a ningún hijo tirado. Joven fui y he envejecido, dijo el salmista, y no he visto justo. Ahora impíos sí he visto yo muchos. Digo, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Dice, porque somos hechos, verso 14, participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el final nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. Verso 16. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? Dice que si oye y no cree,
es una provocación a Dios, una tentación. Es tentar a Dios. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Esos fueron. ¿Y con quién estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Estos no encontraron descanso. Quedaron postrados en el camino. A eso no nos ha llamado el Señor. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo? Sino a aquellos que desobedecieron. ¿Por qué desobedecieron? Porque no creyeron. Vino la ira de Dios sobre ellos. Juré en mi ira, dice el Señor, no entrarán en mi reposo. Hay gente que no tiene reposo. Y estoy hablando de gente con bienes. No tiene ninguna necesidad económica, física, sentimental. Y no tienen reposo. Tremendo. ¿Cuánto alaban al Señor? Entonces dice la palabra. Y vemos que no pudieron entrar. ¿Por qué? A causa de incredulidad. La incredulidad a la palabra de Dios nos condena. Que la Biblia dice que los incrédulos no heredarán el reino de los cielos. Amén. Vamos a adelantar. Dice en el verso 3 del capítulo 4. Pero los que hemos creído, ¿cuántos dicen amén? Los que hemos creído, dice que entramos en el reposo. Nosotros los que hemos creído en Dios y creído a la palabra, dice que hemos entrado en el reposo, en Cristo. Amén. Hemos entrado en Él. Estamos en Él. Y Él en nosotros, dice la palabra. Amén. Entonces todo lo que sucede no pasa nada. Estamos en Dios. Tranquilo, estamos en Dios. ¿Qué sucedió? Estamos en Dios. Estamos en las manos del Señor, hermanos. Y dice, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque está hablando ya de Dios. Él terminó todo y reposó. A ese reposo nos quiere llevar Dios. Amén. Verso 4, porque en cierto lugar dijo así, del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Reposó de todas sus obras, dejó de hacer ya, estaba todo terminado. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, verso 6, puesto que falta que algunos entren en él. ¿Sí o sí? ¿No tiene usted un familiar que le falta entrar en este reposo? Pero si lo ve usted en peor problema y ansiedad que en él, ¿qué va a decir? ¿Yo qué voy a entrar ahí? Imagínese eso. Usted está en la iglesia. Se supone que ha entrado en el reposo. Y en casa, o un hijo, una hija, la esposa, sobrino, un hermano de sangre, una hermana,
un cuñado, un primo. Tiene problemas con 18 años y con ansiedad, con problemas. No sabe qué hacer, no sabe a quién ir. Se mete en las drogas, en el vicio, para tratar de calmar un poco esa ansiedad. Y se acuerda de que tiene un familiar que es cristiano. Y viene a buscar ayuda a su vida. Pero lo encuentra peor o igual que él. En ansiedad, sin paz, tomando pastillas para dormir porque sufre de insomnio. Amén. Con todo, hermano, en una constante ebullición. Está hirviendo su vida. ¿Cómo usted va a poder ayudar a otro a entrar al reposo de Cristo? ¿Con qué testimonio? Pero usted está en el reposo, está en la presencia de Dios y tiene problemas económicos, tiene problemas familiares, tiene problemas de toda índole, pero usted está en el reposo de Dios. Usted tiene paz, usted tiene gozo, usted tiene testimonio, usted tiene la autoridad de Dios. Y viene esa hija, viene ese hijo, viene ese primo, ese sobrino, ese familiar, tío, papá, abuelo, mamá, necesito esto. Y usted dice, tranquilo, hijo, lo abraza, le da un beso. Hermano, esa persona está desesperada, llorando, maltratada por la vida, por los problemas, por los sinsabores, las traiciones del mundo. Pero en usted encuentra reposo a través de Jesucristo. Amén. O en Jesucristo a través de usted. Amén. O no puede encontrar reposo. Porque nuestros hijos tienen que saber que el mejor lugar para ellos estar es nuestra casa. Y el creyente tiene que saber que el mejor lugar para él estar es la casa de Dios. Es el templo donde nos congregamos. Aquí venimos a buscar reposo, porque aquí está nuestro amado Salvador con las manos abiertas, esperando todas las almas y diciéndole, venga a mí, yo te voy a hacer descansar, cree a mí, obedéceme a mí y sírveme a mí y hallará descanso para tu alma. ¿Cuánto alaban al Señor? Eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros, hermanos. Dice la palabra, por lo tanto, en el verso 6, capítulo 4 de Hebreos, puesto que falta que algunos entren en Él. ¿Cuántos tienen en su casa que no tienen reposo? Usted es la puerta que Dios tiene para que ellos entren. Con su testimonio, con su paciencia, con su sabiduría, con la gracia de Dios que Dios le ha dado. Con el cambio que ellos tienen que ver que Dios ha hecho en su vida. Que usted fue un padre duro. Que usted fue un padre poco atento. Que usted fue un padre que maltrató psicológicamente. Quizá, no le juzgo. Quizá no conocías a Dios. Pero ahora que conoces a Dios, tienes que cambiar eso. Porque antes no tenías el reposo de Dios. Vivías en infidelidades, en pecados, en maldades. Pero ahora es que tienes el reposo de Dios. Y que esos muchachos crecieron con traumas, con rencores en sus corazones contra tu vida. Pues usted tiene que ir a restaurar eso con la ayuda del Señor. Con la gracia de Dios. Para eso tienes que humillarte. Tienes que doblar el cuello, doblar el orgullo, poner el yugo del Señor en su cuello, obedecer la palabra, comenzar a servirle a Dios y dejar de servirle al diablo. Para que haya descanso para su alma y la de los suyos. ¿Cuánto alaban al Señor? Y a su nombre. Hay muchos que faltan entrar en el reposo. Entre ellos, si se quiere, los más importantes, nuestra familia.
Amén. Y dice, y aquellos a quienes primero se le anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. O sea, el que no entra es porque no quiere. No es culpa del pastor, no es culpa de la iglesia, no es culpa de la familia, es culpa de cada cual. ¿Cuánto alaban al Señor? Verso 7. Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Verso 8. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Amén. Por tanto, queda un reposo ¿para quién? Para el pueblo de Dios. Solo hay un reposo. Y solo lo hay para un pueblo. Y solo para el pueblo que sea de Dios. No hay dos reposos. Por eso que lo del mundo es pasajero. Es un fraude, el mundo es un fraude. Pero el reposo que usted y yo tenemos en Dios, hermano, yo pienso que a medida que uno va cumpliendo años va valorando más esto. O a medida que uno va conociendo más a Dios. Tener reposo espiritual, reposo mental, reposo sentimental, familiar, eso no tiene precio. Usted sentirse bien en el alma, sin pecado, sin mancha, eso es lo mejor que hay, hermano. La mayor tragedia es sentirse pecador o sentirse que ha fallado a Dios. Sentir esa mancha de pecado es horrible. Pero sentirse limpio, tranquilo, con la conciencia tranquila delante de Dios de que usted no le ha fallado a Dios, eso es reposo. ¿Cuánto alaban al Señor? Y a su nombre. Dice, por lo tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Amén. Porque el que ha entrado en su reposo, ¿cuánto hemos entrado en su reposo? Amén. Por eso que usted no anda por ahí peleando, ni chismeando, ni pecando, ni murmurando, porque usted está tranquilo, reposado en Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado ¿de qué? De sus obras. Fíjese que el pueblo tenía obras 6 días y al 7º día reposaba. Pero nosotros reposamos los 7 días de la semana. Nos pasamos en el sofá durmiendo, ¿verdad? No. Dijimos que este reposo es de servicio, de creer en Dios, de obedecer a Dios y de servir a Dios. Hallaréis reposo para vuestras almas. Amén. Está hablando de que todos los días hay reposo en nosotros. Por eso dice que el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras. ¿De qué obras? De esas obras de maldad que teníamos antes. Ya nosotros descansamos de eso. Ya no nos preocupa eso. Ahí volvemos, no nos preocupa lo material. Ya entiendo. Ya no nos preocupa lo material, dije. No nos preocupa lo económico. No nos preocupa el mañana. No nos preocupa el futuro. No nos preocupa la vejez. No nos preocupa la jubilación. No nos preocupa la muerte. Porque
todos los días estamos en reposo y hemos descansado de esas obras. Y a su nombre, porque estamos en la presencia de Dios, hermano. Dice, como Dios reposó de las suyas. Él 7 días, pero ya está en reposo. O sea que Dios no hace nada. No, ya no se preocupa de hacer nada, está todo hecho. ¿Cuánto alaban al Señor? Y a su nombre. Entonces en el verso 11 dice, procuremos pues entrar en aquel reposo. ¿En cuál aquel? En Cristo. Procuremos entrar en ese reposo que es Cristo. ¿Cómo se entra en Él? Insisto, creyendo en Él, obedeciéndole y sirviéndole. ¿Sabe lo que eso significa? Ayunando, orando, vigilando, congregándonos, siendo obedientes, siendo fieles a la palabra de Dios. Eso es entrar en el reposo. Hermano, nosotros por nuestras obras, ¿usted qué alcanzó en el mundo por sus obras? Problemas, infidelidades, traiciones, fracaso. Eso era con nuestras obras. Pero ahora descansamos de esas obras. Ahora lo que hacemos lo hacemos para el Señor. En reposo. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Por eso dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga. ¿Dónde? En semejante ejemplo de desobediencia. Entonces vamos nosotros a desobedecer a aquel que nos quiere dar descanso, nos quiere dar reposo. No, obedezcámosle. Vamos a servir a Dios. ¿Qué otra cosa nos queda en esta tierra? ¿Qué usted piensa hacer en este mundo que no tiene futuro? Como tal, como globo terráqueo. Sírvale a Dios. No estoy diciendo que no estudie, que no trabaje, que no se capacite. No me malinterprete. Estoy diciendo que nada de eso le puede robar el primer lugar a Dios. Primero Dios, segundo Dios, tercero Dios, cuarto Dios, quinto Dios, sexto Dios, séptimo Dios, décimo, octavo, noveno, undécimo, duodécimo y de ahí en adelante siempre Dios por delante. Y Él se encarga de lo demás. Por eso Él dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás os será añadido. Que Dios sabe que necesitas un coche, Dios te lo va a añadir. Ya te pueden matar trabajando fuera de Dios, no lo tendrás, y si lo tienes, eso será una hucha rota. Pero Dios te va a añadir lo que necesites en el camino. Te lo va a ir dando. Búscale. Descansa, entremos en Él, sirvámosle a Él, vivamos para Él. Dediquémosle tiempo a Dios, hermano, que Él se lo merece, que es la mejor inversión que podemos hacer. Dejemos la pereza a un lado, tanta pereza y tanta dormidera. Dediquémosle a Dios tiempo, entremos en su reposo. Antes de que usted entre en desesperación. ¿Verdad? Como he visto yo jóvenes con 20 años, me quiero casar. Entraron en desesperación, se casaron y fracasaron. Si tú entras en el reposo con Dios de nuestro amado Salvador Jesucristo, ya ahí Dios tiene lo tuyo. O la tuya. ¿Cuánto alaban al Señor? Y a su nombre. Amén. Así que, hermano, entremos en el reposo del Señor. Por nada estéis afanosos, dijo el Señor.
sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y súplica, amén, delante de su presencia. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Gloria a Dios. Bendito Dios y Padre celestial. Mi alma te alaba, Señor. Engrandece tu nombre. Tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Bendice nuestras vidas. Habla un momento con el Señor, mis hermanos. Quizás tu vida está ahí en un espiral peligroso de ansiedad, de preocupaciones, porque deseas alcanzar cosas y fracasas, pero Dios te invita, entra en mi reposo. Entra en el reposo de Dios. Entra en la palabra. Ponte el yugo de Cristo en tu vida. Obedécele, es fácil, su yugo es fácil, su carga es ligera. Hallaréis descanso para tu alma. Poder en el nombre de Jesús. Hay algo que te desespera, que te roba la paz. Cosas que te roban el gozo, la tranquilidad. Aquí está el Dios de reposo. Nuestro Dios de reposo, el Dios que nos da reposo. El Dios de misericordia, el Dios de verdad, el Dios de poder. El Dios que nos llena, el Dios que nos satura de su gloria. El Dios que tiene el control de todas las cosas. El Dios que nos bendice, el Dios que nos guarda. El Dios a quien servimos. El Dios el que tiene poder para hacer todas las cosas. El alto y sublime, aleluya. Dígaselo, alma mía, reposa en Dios. Reposa en Dios. Oh, en Dios solamente está callada mi alma, dijo el salmista. En Dios solamente reposa mi alma. Poder en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Espíritu Santo, aleluya. Bendice este pueblo, guarda este pueblo. Llena este pueblo de gozo, de paz. Señor, en el nombre poderoso de Jesús.